Bendiciones a todos mis hermanos, ¿qué tal están ustedes? Este es el día que hizo el Señor, por lo tanto me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Les bendigo donde quiera que están en nuestras oraciones diarias y ustedes son parte de todo este diseño del Eterno, de este ensanchamiento de la gloria de Dios sobre las naciones. Una vez más les bendigo, otra vez más les bendigo y una vez más les bendigo en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un de repente que hay que grabar, que hay que volverlo a repetir, que hay que volverlo a escuchar, que hay que analizarlo. Me llama mucho la atención que hay una lista bastante amplia, conocida como los profetas menores. Es muy amplia. Y hay una lista que es muy reducida, que es conocida como los profetas mayores. Dentro de los profetas mayores se habla de hombres como Daniel, se habla como Jeremías, se habla de Isaías, se habla de Daniel, Jeremías, Isaías, me faltó uno, Elías. Bueno, los profetas menores es una lista bastante amplia, pero me llama muchísimo, valga la redundancia, la atención que el mensaje de los profetas menores es como el mensaje más actual para los días de hoy, y es el mensaje más fidedigno para esta hora. Déjeme tocar algo tan sencillo como lo que dice Miqueas. Miqueas dice algo tan poderoso como: ¿con qué me presentaré ante el Señor? ¿Y cómo adoraré su nombre? Se lo leo de la versión cantera. ¿Cuál debería de ser mi aptitud para estar delante del Altísimo? ¿Y de qué manera agradaré el corazón del Eterno? Y me llama poderosamente la atención porque hay profetas que mandaron a arrepentirse la nación entera. Hay profetas que le dijeron al pueblo que venía castigo porque habían hecho dioses ajenos. Hay profetas que llamaron inclusive al arrepentimiento a uno de los bebés. Los animales no comieron, los bebés no mamaron ese día. Quiere decir que en la nación entera hubo un llanto nacional. Era un dolor, era una hecatombe de emociones. Pero Miqueas profetiza totalmente diferente, porque Miqueas no le profetiza al palacio ni a las políticas fracasadas del gobierno o del reino o del rey, sino que Miqueas lo que hace es tener un vislumbre de la casa de Dios. Y al tener un vislumbre de la casa de Dios, lo que Miqueas hace es no ver el palacio, no ve la ciudad, no ve al pueblo, no ve a los que están allá enfrente de la nación, sino que mira retrospectivamente. Esto es algo poderosísimo, porque el tipo tiene una visión retrospectiva de la casa de Dios. Y es lo que dice: señores, cuando la sal deja de salar, las cosas se vuelven insípidas y se descomponen. Lo que él dice es: cuando la luz deja de alumbrar, las tinieblas cubren la tierra. Las políticas fracasadas del gobierno tienen que ver con un sacerdocio que primero fracasó en la casa de Dios. Nosotros hablamos de gente que roba en el gobierno y eso nos parece como muy poderoso para llenar un púlpito de eso. Pero ¿qué pasa cuando del mismo púlpito se roba? ¿Qué pasa cuando los hombres que tienen la palabra de Dios en su boca hacen lo que no tienen que hacer? Es inaceptable que un político tenga 3, 4 mujeres, pero es 10,000 veces más inaceptable que un ministro de Dios haga ese tipo de cosas. Entonces, Miqueas se detiene y Miqueas pregunta: ¿con qué me presentaré ante Dios? Lo que Miqueas está diciendo es: todo lo que yo pueda presentar a Dios, o todo lo que ustedes como sacerdotes presenten a Dios, está contaminado.
Ustedes no tienen cara, como decía mi abuela, ustedes no tienen cara en que persignarse. Ustedes no tienen moral, ustedes no tienen pies correctos, no tienen sendas derechas. Y Miqueas se detiene y Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Y de qué manera yo lo agradaré a Él? ¿Cómo contentar al Altísimo? ¿Cómo poner una ofrenda sobre un altar cuando el altar está contaminado y la ofrenda también está contaminada? ¿Cómo poder cantar cuando mi corazón está podrido y mi vida entera está hecha una desgracia? Y a mí me llama mucho la atención porque yo nunca le pediría consejo a una prostituta para criar a mis hijas. Y nunca le pediría consejo a un mendigo para levantar una empresa poderosa. Una de las palabras que Dios usaba para hablarle a Israel era la palabra Shema. Y la palabra Shema es escucha. Cada vez que un judío se postra para adorar a Dios, dicen Adonai Eneuno, Adonai Echad. Al Dios nuestro, a Él tienes que oír. O a Él escucha. Dicen los que estudian que después del corazón y el cerebro, lo que más se desarrolla en un feto dentro del vientre de una mujer son más de 2 millones de membranas auditivas. Dicen los que saben que un bebé en el vientre de una mamá, bueno, un feto, dice que puede escuchar, si lo separaran, podría escuchar la voz de su madre a 1 kilómetro y reconocerla. El problema es que hoy tenemos una generación que no sabe escuchar a su padre, que no tiene la capacidad de reconocer la voz de Dios, la voz de las tinieblas, la voz de la imaginación, la voz de la mente y aún la voz de los demonios. Tenemos una generación que cuando les predican y les profetizan, ellos dicen que Dios estuvo en ese culto. Pero si en un culto los reprenden y los exhortan, no les gusta el culto. Tenemos una generación que tiene torpeza, que no saben lo que es que les suene el Talita Kumi. No tienen la capacidad de levantarse de la ruina y la miseria. Y por eso Miqueas se detiene y Miqueas dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? Porque Miqueas se da cuenta que todo ha fracasado en el gobierno. Miqueas se da cuenta que todo está hecho una desgracia en el palacio. Pero Miqueas, en vez de reprender al rey, en vez de reprender a los principales que trabajan con el rey, en vez de reprender la idolatría, Miqueas lo que tiene es una visión y Miqueas dice, el problema no nació en el palacio. El problema nació en la casa de Dios. Hoy vamos a muchas naciones de Latinoamérica donde los ministros de Dios son expertos en robar, donde los ministros de Dios son expertos en brujería y en hechicería, donde los ministros de Dios son expertos en engañar. Los ministros de Dios dejaron de ser un ejemplo a seguir, dejaron de ser un testimonio en la tierra de los vivientes, donde el ministro de Dios dejó de ser una luz en medio de tinieblas. Y Miqueas, cuando tiene esa visión retrospectiva de la casa de Dios, Miqueas dice, esto nunca va a cambiar. Aquí puede cambiar el palacio, aquí puede cambiar el rey. Podemos poner 10 reyes juntos si quieren. Que esto no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque la casa de Dios está oscurecida. La casa de Dios está en tinieblas. La casa de Dios no respira vida, la casa de Dios respira muerte. La casa de Dios, según lo dijo Jesús, se ha convertido en un sepulcro blanqueado. Es un címbalo que retiñe, es un metal que resuena. Es un pabilo que ya no humea, es una caña cascada. Cuando uno se detiene allí, uno se pregunta qué pasó. Yo recuerdo cuando yo empecé a congregarme cuando era un muchacho y llegué a una iglesia muy pequeña aquí en Costa Rica. Y me llamó mucho la atención que se usa una palabra que es casi como un cliché. Llamémosle cliché. Dios me habló. Dios me habló. Dios me habló.
Y permítame que se me salga lo chabacán. Hoy cualquier patas vueltas, como dirían en Panamá, hoy cualquier patas chorreadas, gente llena de murmuración, gente llena de chisme, gente llena de hipocresía, gente llena de maldad, gente llena de inmundicia, gente llena de odio, gente llena de venganza, de celo, de contienda, dicen que Dios les habla. Parece que el Dios de la Biblia hoy cambió, porque el Dios de la Biblia era celoso. Hoy a cualquier patas chorreadas le habla, cosa que yo no creo. Y me llama muchísimo la atención, porque en aquel tiempo, recuerdo que cuando alguien pasaba a predicar o algún predicador llegaba, decía, Dios me habló. Con los años empecé a estudiar y descubrí que la gente evangélica o cristiano, como le quiera llamar, asumen que Dios les habla cuando ellos escuchan algo bonito. Leen la Biblia, encuentran un texto bonito y dicen que Dios les habla. Descubrí que el evangélico o el cristiano es supersticioso. Le gusta mucho leer el verso 3, el verso 7, el verso 9, le gusta el 12. Como que el 13 no es revelación. Le gusta el verso 1. Y ellos asumen que cuando el Señor dice algo, tiene que ver exactamente con eso. Y a mí me sacude de la cabeza a los pies lo que hoy tenemos. Tenemos millones de hombres y de mujeres engañados. Tenemos millones y millones de hombres engañados. Tenemos millones y millones de muchachos engañados. Tenemos millones y millones de gente cantando lo que no sabe, predicando lo que no entiende, ministrando lo que ni siquiera sabe. Y me estaré yo ante Dios. Recuerdo que una vez mi pastor me dijo, es que Dios habla al Espíritu. Y entonces empecé a preguntarme, ¿cómo es esto? Que Dios habla al Espíritu. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? ¿Cómo escuchar? Aleluya. Ayer tuvimos un servicio poderosísimo. Vamos a seguir con el tema este domingo otra vez. Este domingo vienen personas de otros países a visitar Ministerios Unidos o a visitar el monte de Dios. Usted está invitado a venir. No sé dónde vive usted, vive en Panamá, vive en Guatemala, pero haga las cosas diferentes, no haga como un hermanito de Guatemala, de Honduras, que viene, que ni siquiera avisa el ingrato cuando va a venir, y todo el tiempo anda con unas visiones y unas visiones. No, el que viene al monte viene a recibir, el que viene al monte viene a adorar a Dios, y no porque viene a adorar, no, viene a seguir adorando, porque se supone que ya viene de adorar en su casa. Entonces viene a continuar con la adoración a Dios. Usted tiene que hacer planes y correr a este monte, porque en ese monte se mueve la presencia de Dios. Los cánceres desaparecen, los tumores dejan de existir, las obras del diablo caen por tierra. Retomo el tema. ¿Cómo me presentaré ante Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera estaré ante Él? Dice Miqueas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ofrecer al Eterno algo que Él ya no lo quiere? ¿Cómo poner una ofrenda en el altar cuando la ofrenda es abominable y el altar está arruinado? ¿Cómo volver a mover el corazón del Padre? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí por muchos años me dijeron que Dios era Jehová. Por muchos años me dijeron que Dios tenía una cantidad de nombres. Después me enseñaron que no, que Dios no tenía solo esos nombres, que tenía más. De pronto apareció alguien y me dijo que Dios tenía
más de 70 nombres. Y entonces yo descubrí que el punto no es el nombre. Porque puede ser que uno diga Yeshua HaMashiach, o puede ser que uno diga Elohim, o puede ser que uno diga Eterno, o puede ser que uno diga Elion, o puede ser que uno diga, no sé, Shaddai. La esencia de ese nombre, y si la esencia de ese nombre no se te ha revelado al Espíritu, eso es como que usted le ponga una computadora la más moderna del mundo en las manos de un ignorante. Tienes el instrumento, pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? ¿De qué manera estaré ante Él? ¿Cómo? ¿Cómo moveré el corazón del Padre? Aleluya, volvimos. Wow, que en una parte no hay mucha montaña. Bueno, esperemos que se conecten otra vez. Por ahí dice Lili Adonai. Por ahí dice Lucía, lo veo en Honduras. Amén, un abrazo grande para ustedes. Se les bendice en el nombre de Jesús. Y Miqueas se detiene un momento y Miqueas pregunta, ¿con qué me presentaré ante el Eterno? ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo? 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 ¿Cómo llego al corazón del Padre? ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer que los ángeles guarden silencio? ¿Cómo puedo lograr que los cielos literalmente respondan a mi clamor? Es una pregunta que hay que detenerse durante mucho tiempo, porque Miqueas pregunta, ¿cómo estaré delante del Señor? Usa no pudo estar delante del Señor porque cayó muerto cuando vio lo que había dentro del arca. Hay un rey en la Biblia que entró al templo y cuando salió, porque él quería ofrecer sacrificio que no le era autorizado a él, y cuando él sale hay una lepra. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo estar delante de Dios? ¿Cómo puedo yo estar delante del Altísimo? ¿De qué manera? Y se lo dejo allí en el nombre de Jesús. Se lo dejo allí para que lo analice. Se lo dejo allí para que piense. Se lo dejo allí. ¿Cuánta cosa hay que rectificar en nuestras vidas? Y no estoy hablando porque estoy por encima de nadie. Le estoy hablando de corazón a corazón. ¿Cuánta cosa abominable habrá en nuestras vidas que no es aceptado como ofrenda delante del Eterno? Y Miqueas se detiene aquí. Y Miqueas dice, ¿de qué manera estaré yo delante del Señor? ¿Cómo? Miqueas dice, hay problemas en la ciudad, en la nación, hay problemas en el territorio, claro. Hay crisis, claro. Hay políticas fracasadas del gobierno, claro. Hay injusticia social, claro. Hay falta de justicia pronta y cumplida, claro. Hay inmundicia, claro. Hay robo, sí. Hay crimen, sí. Hay feminicidio, sí. Hay ingratitud, sí. Pero Miqueas mira el templo y Miqueas dice, el problema no nació en las cámaras secretas del rey. El problema no nació en el montón de consejeros endemoniados que el rey tiene. El problema nació en los hombres que se ponen ropa y son sacerdotes de Dios. En los hombres que ofrecen un sacrificio al Señor.
El problema nace en aquellos que invocan el nombre de Dios, pero lo hacen mal. Y en vez de abrir puertas de bendición, abren puertas de maldición al pueblo. A mí me cuesta muchísimo creer en algunos temas. Yo sé que existen, pero yo casi nunca veo pastores honrando. Yo veo que a los pastores y a los predicadores les gusta que los honren. Ellos no honran. Ellos no honran. No honran. Y yo se lo digo, hermano, con autoridad. Yo creo en la honra, pero no creo en la honra a un profeta, no creo en la honra a un apóstol, no. Yo creo que todo hombre tiene que ver a su hermano como superior a sí mismo. Yo creo en la honra al anciano, creo en la honra al que no tiene nada, creo en la honra al que no tiene ni siquiera dónde caer muerto, hermano. Porque si yo no tengo la capacidad de honrar a una persona que tiene menos que yo, entonces yo estoy lejos de la realidad. Porque aquí todo el mundo quiere que se le honre por profeta, se le honra por apóstol, se le honra por profeta con un chorro de profecías que ni se cumplen. Entonces eso no es profeta, es un embaucador. Se le honra al otro porque es apóstol, que ni apóstol es. Porque los apóstoles tienen señas. Los apóstoles cuando oran los muertos vuelven a la vida. Los apóstoles tienen 14 características. Entre ellas es que llevan las marcas del ministerio en sus lomos. Los apóstoles tienen la capacidad, como Pablo, de que se le cae un hombre llamado Eutico, que se le cayó de una ventana, y la ventana en la Biblia es bendición. Cuando un hombre se cae de la bendición es porque es un ministro. Cuando Eutico se cae, muere. La gente dice se murió, pero el apóstol dijo no está muerto. Lo tomó y lo levantó y volvió a la vida. Quiere decir que el ministerio apostólico genuino tiene la bendición de levantar al que se murió y se cayó de la bendición. Pero Miqueas se detiene y Miqueas dice, ¿con qué me presentaré yo ante el Señor? ¿De qué manera estaré ante Él? Dios me los cuide mucho. Les mando un abrazo porque aquí más adelante los vamos a enseñar otra vez. Y los quiero un montón. Les recuerdo y haga pasar la voz. Tenemos una nueva cuenta en Colombia. La cuenta que se usaba de la señora Débora Omir Mesa, ya no. Si usted manda la plata ahí, hermano, se va a perder, como se han perdido millones de millones, hermano. Porque ahora ahí en Cali los que robaron fueron ellos y ahora los malos somos nosotros. Ve qué cara dura que son. Hay que ser uno, como dirían aquí en Costa Rica, hay que ser uno carebarro, hermano. Tras que uno está haciendo lo malo, en vez de pedir perdón y arrepentirse, ahora más bien, no, ustedes son los culpables. Señor, reprenda al diablo. Ahora hay nueva cuenta. Con la bendición de que la nueva cuenta que va a ser administrada, usted puede enviar su petición y van a orar por esa petición. Dice el evangelista Heidi, dice que hoy no hay apóstoles. No, sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. Cuando uno estudia la escritura sabe que hay. Claro. No solamente eran 12 apóstoles. La Biblia habla en Apocalipsis de los apóstoles del Cordero. Pero obviamente para entender eso hay que estudiar. Uno no puede estar viendo la Rosa de Guadalupe y después decir no hay apóstoles, no hay apóstoles. Como hay un chorro de gente en Venezuela que la cachapa es buenísima, pero para lo único que sirven es para comer cachapa, porque conocimiento bíblico no tienen nada. Pero usted los oye opinando y opinando y opinando y opinando y opinando. Y le ponen un manto a la gente, porque si la gente no se tapa la cabeza, es que la Biblia dice que hay que taparse la cabeza. Y esa tal costumbre de taparse la cabeza es satánica 100%. Voy a hablar un día de esto, hermano. Voy a volar la cabeza a un montón de gente para que aprendan a respetar. Porque este tema de la Biblia hay que tomarlo con cuidado. Dios me los cuide a todos. Gloria a Dios. Abrazos a todos. Chau, chau. Bendiciones. Vamos para el lado de Quepos. Vamos por ahí a un lugar que se llama El Antonio. Tomarnos una piña colada con la hermana Lucy sin alcohol. Gloria a Dios. Por ahí va la profeta Liz. Por ahí, esto está lleno de pura gente de gloria aquí. Dios me los cuide a todos. Bye bye, bendiciones. Chao, chao.